Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas aquellas personas que nos seguís, nos estáis siguiendo en este side event del High Level Political Forum desde otros lugares del mundo. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos a un side event que hemos dedicado a la educación sexual integral como parte de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los derechos humanos fundamentales, sobre todo para todas las mujeres en todas sus diversidades y para la población LGTBIQ+, pero como decía, también para el conjunto de la población. Hemos elegido este tema porque en esta edición del High Level Political Forum del 2022, uno de los ODS que están bajo revisión, entre ellos uno sería el Objetivo de Desarrollo 4, dedicado a educación. En segundo lugar, tendríamos también el Objetivo de Desarrollo 5, que es el objetivo dirigido a la igualdad, al empoderamiento de las mujeres y de las niñas, objetivo de desarrollo clave para todo el movimiento feminista y para las mujeres, así como también para la población LGTBIQ+. Y también queríamos interconectar estos dos objetivos de desarrollo sostenible con el 17, que es el dirigido a alianzas estratégicas, y teníamos como objetivo en este side event poder compartir experiencias y poder hablar de la educación sexual integral interconectando estos cuatro objetivos, como a través de su interconexión y de la generación y creación de alianzas estratégicas entre activistas feministas de diferentes partes del mundo, pero así también como con instituciones comprometidas por el avance de los derechos humanos de las mujeres, que de estas alianzas estratégicas pueden surgir buenas prácticas que queremos también presentar en este side event. Me presento, soy Almudena Rodríguez, soy responsable en Ciencia Política Internacional de la Asociació de Drets Sexuals i Reproductius y también una de las coorganizadoras del Women's Major Group, grupo principal de mujeres que hacemos advocacy en el sistema multilateral en Naciones Unidas, y nuestro principal mandato es el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030. Ese side event lo hacemos en colaboración con las compañeras de Agenda 2030 Feminista, también con el Women's Major Group, con la red de periodistas internacionales con perspectiva de género, así como contamos con el apoyo, como no, del Govern català, que en este caso ha sido aliado clave desde diferentes departamentos del Govern, tanto con el Institut Català de las Dones, el Instituto Catalán de las Mujeres de Cataluña, como con el Departamento de Acción Exterior de Cataluña, así como con el Comité Asesor para el Desarrollo Sostenible del Govern de Cataluña. Aquí tenemos a sus representantes que muy generosamente han podido estar hoy con nosotras y han aceptado nuestra invitación y os agradecemos muchísimo. Yo de manera muy rápida simplemente recordar que en este side event se va a hablar tanto en catalán, que es la lengua de Cataluña, y así también como en español, porque nos acompañan muchas compañeras latinoamericanas, y todas aquellas personas, para poder escuchar la traducción, simplemente recordarles que yendo al globo de interpretación que tienen abajo en la pantalla y seleccionando su idioma, podrán acceder a la traducción simultánea. Agradecemos muchísimo el trabajo de los traductores que están hoy con nosotros. Por otro lado, también informarles que este side event va a ser grabado. Les informamos, será grabado para posteriormente poderlo difundir en nuestras plataformas y redes. Y bueno, ya no quiero ocupar más espacio, es, como decíamos, un evento dedicado a la importancia de la educación sexual integral como herramienta transformadora, poderosa, para poder cambiar el sistema, transformar el sistema y llegar a sociedades mucho más justas, igualitarias, equitativas y mucho más democráticas. Queremos explorar la importancia de la educación sexual integral como derecho humano y la importancia que tiene dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Hemos estructurado el side event en dos bloques que creemos importantes. El primer bloque vamos a dedicarlo a poder explorar y a entender y a compartir
el hecho de que por qué esta educación sexual integral, este derecho humano, que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, está en continuo ataque y amenaza por parte de los grupos antigénero, de los grupos antiderechos, así como de estados autoritarios y conservadores. Ocurre en todos los territorios a nivel nacional, a nivel local, pero ese ataque también se produce también en el sistema multilateral de Naciones Unidas, donde los diferentes espacios siempre es una de las líneas rojas y cuesta mucho que las declaraciones ministeriales o en otros acuerdos la educación sexual se llegue a reconocer como parte fundamental del marco de derechos humanos. Teníamos este primer bloque, para ello contamos con expertas latinoamericanas que nos van, y españolas que nos van a compartir el porqué de estos ataques y qué objetivos persiguen, y luego entraremos en un segundo bloque donde queremos ser también optimistas y aprovechar este espacio para poder compartir con todas vosotras, con todas las personas que hoy nos acompañáis, buenas prácticas en relación a la implementación de la educación sexual integral de manera obligatoria en el currículum escolar, y compartir buenas prácticas tanto desde el territorio de Cataluña como de territorio latinoamericano. Serían esos dos bloques. En primer lugar, si queremos, tenemos la suerte de que nos acompañan aquí hoy representantes de diferentes departamentos y niveles del Gobierno de Cataluña, un gobierno comprometido con la educación sexual integral, donde es el único territorio del Estado español donde es obligatoria en el currículum escolar. Estamos muy orgullosas por ello y contamos con la presencia de los diferentes representantes gubernamentales, y entonces, para no ocupar más espacio, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Neus Pochelo, directora del Institut Català de les Dones, compañera feminista. Te doy la palabra es tuya para que puedas hacer la inauguración de este acto, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Almudena. Molt bon dia, molt bona tarda. Buenos días, buenas tardes para las que estamos aquí o que estáis en otras. Em complau fer aquestes paraules d'obertura d'aquest acte organitzat pel Consell Nacional de les Dones de Catalunya en el marc del Fòrum Polític d'Alt Nivell del 2022 sobre la importància dels drets sexuals i reproductius com a drets humans, i que posa especialment l'èmfasi en la importància de l'educació sexual integral i aquesta necessària interconnexió entre aquests ODS, el 4, el 5 i el 17. El Consell Nacional de les Dones de Catalunya és l'òrgan col·legiat de participació i consulta del govern, adscrit a l'Institut Català de les Dones, i que integra les representacions de 442 entitats que treballen en la defensa dels drets de les dones arreu del territori català. Aquest Consell de Participació té estatus consultiu a l'ECOSOC des de l'any 1999 i des del grup de treball de participació internacional realitza, i ja veieu, des de fa més de 25 anys, una tasca imprescindible d'incidència en els espais de treball multilateral com aquest, i sorgeixen aliances absolutament clau amb xarxes internacionals que fan possible generar aquest espai d'intercanvi i debat com l'acte d'avui. Com a directora de l'Institut Català de les Dones, vicepresidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya, em complau també especialment obrir aquest acte amb el delegat de la Delegació de Govern dels Estats Units i el director del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible. L'acció política del nostre govern se centra a assolir 4 grans transformacions a Catalunya: la social, la verda, la feminista i la democràtica. Per assolir aquestes transformacions, el pla de govern està estructurat en 5 eixos que han de garantir aquesta Catalunya justa, pròspera, verda, feminista i plenament lliure. Són unes línies ambicioses que marquen l'actuació de tots els departaments de la Generalitat, una actuació, per tant, que s'ha de coordinar, ha de ser transversal i alineada també amb els objectius més importants que el govern estableix, amb l'acompanyament, en aquest cas, que el govern es dota d'una estructura específica per fer-ho efectiu amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, i ha d'haver-hi també aquesta alineació amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible aprovats per Nacions Unides en el marc de l'Agenda 2030.
Aquest nou marc d'oportunitat, no? On estem posant, no? Al màxim nivell les polítiques feministes i les polítiques d'igualtat, per tant, dotant d'estructura, dotant de pressupost, ens dona també l'oportunitat, no? D'impulsar polítiques molt específiques, no? Per garantir els drets sexuals i reproductius, com és l'Estratègia Nacional Intersectorial, no? De garantia dels drets sexuals i reproductius, no? Que té absolutament a veure, no? També amb aquest ODS 4 i 5 i que tindrem l'oportunitat, no? També de poder explicar en el segon bloc, no? De l'acte d'avui. Per tant, espais com aquest on es posen en comú bones pràctiques sobre la integració de l'educació sexual integral de diferents regions del món, construïdes gràcies a aquestes aliances estratègiques entre el moviment feminista avui present, no? Les institucions governamentals que també hi som i les agències de Nacions Unides són absolutament imprescindibles també quan aportarem, no? I s'aportaran a aquest acte recomanacions perquè puguem avançar, no? En el reconeixement de l'educació sexual integral com a dret humà, en la implementació també de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. No allargar-me més, sé que tindrem una sessió molt enriquidora i en aquest cas poder donar la benvinguda, saludar tant el director del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible com el delegat de la Delegació de Govern dels Estats Units i passar-li la paraula al delegat per fer aquesta obertura conjunta. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Neus, moltes gràcies, Almudena. Bon dia, buenos días. Moltes gràcies per haver-nos convidat en nom de la delegació del Govern dels Estats Units aquí, del Govern de Catalunya als Estats Units, però sobretot moltes gràcies, us diria, per continuar organitzant aquesta sèrie d'esdeveniments, encara que sigui en aquest format virtual, perquè realment és no només necessari, és imprescindible ser-hi. I això us ho dic perquè jo estic aquí vivint en un país on fa poques setmanes hi ha hagut una notícia que ens ha suposat un daltabaix. L'Almudena abans comentava que certs règims autoritaris al món estan lluitant contra aquesta agenda de progrés. Doncs no només aquests règims autoritaris, fins i tot aquí, com sabeu, als Estats Units, fa poques setmanes el Tribunal Suprem va decidir retrocedir 50 anys amb els drets reproductius, el qual ha suposat un moviment que s'ha aixecat per lluitar contra aquesta mala notícia i, per tant, ens podem trobar molt aviat, si no hi som ja, amb una agenda amb la qual no només hem de lluitar i treballar per conquerir nous drets, sinó fins i tot per defensar drets que ja teníem adquirits, en aquest cas, des de feia 50 anys. Per tant, és no només necessari, sinó imprescindible estar en aquests esdeveniments per anar seguint i per anar defensant aquesta posició, perquè realment ens podem trobar molt aviat amb més notícies en aquesta línia, com alguns ja suggereixen. I fer-ho d'aquesta manera, amb aquesta aproximació interseccional, amb aquesta aproximació amb la qual impliquem el que seria l'SDG de l'educació, és clarament adient. Fa també pocs dies estava llegint una enquesta que bàsicament venia a dir que com més nivell d'educació, menys d'acord s'està amb aquesta sentència del Tribunal Suprem aquí als Estats Units. I, per tant, és evident que necessitem treballar sempre l'àmbit de l'educació per defensar drets humans en general, però específicament també aquests drets en l'àmbit de la igualtat de gènere. I, com sabeu, nosaltres estem sempre presents en aquests fòrums del nivell de Nacions Unides i estem encantats de poder donar un cop de mà i poder ajudar entitats com l'associació, l'Agenda Feminista 2030 i, lògicament, també el Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Moltes gràcies. Ens trobareu sempre al vostre costat amb aquesta agenda de defensa dels drets i endavant. Muchísimas gracias, Isidra. Y bueno, yo sí quiero reconocer el reconocimiento del apoyo de esa alianza estratégica que siempre hemos construido, ¿no?, con el Departamento de Acción Exterior, con la delegación del Gobierno de Cataluña en los Estados Unidos, que siempre colaboráis con nosotras, os ponéis a nuestra disposición cuando estábamos aquí en Nueva York, en Naciones Unidas. Estamos muy agradecidas por ello. Así que muchísimas gracias por tus palabras también, Neus, directora del Institut Català de les Dones. Muchísimas gracias también por tus palabras y
por poner el marco también de Agenda 2030. Y le paso la palabra al director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible del Govern de Catalunya, Arnau Queralt. La palabra és tuya, Arnau. Moltes gràcies, Almudena. I em fa molta il·lusió ser aquí. Em sap molt greu no ser a Nova York físicament, però està molt bé que estiguem plegades. I us volia agrair en nom del CATS, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, la possibilitat precisament de compartir aquest moment amb totes vosaltres. En aquest acte que s'ha organitzat pel Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb qui tenim el goig de compartir l'Aliança Catalunya 2030. I per les persones que no la coneixen encara, és un espai de participació d'organitzacions públiques i privades que volem treballar plegades per accelerar l'assoliment dels ODS a Catalunya i a escala global. L'educació sexual integral, com ja sabeu, és un dret humà reconegut en diferents instruments i acords internacionals, però també està present en la normativa catalana. És una eina de transformació de les relacions entre els gèneres, eliminant les relacions basades en poder i opressions, i, per tant, i això ja ho sabeu, ha de contribuir també a l'erradicació de les violències masclistes. Ha de ser, per tant, un espai per entendre la sexualitat, la riquesa de la diversitat sexual i de gènere, amb el foment de la no discriminació i les relacions afectives en igualtat, entre altres aspectes. I això ho indica i posem de referència al recent informe de la UNESCO titulat El camí cap a l'educació integral en sexualitat, que és un informe que destaca el gran potencial transformador de l'educació sexual integral de bona qualitat, en tant, com diu l'informe, ajuda a les persones a obtenir la informació, les eines i la motivació necessàries per prendre decisions que siguin lliures, de forma lliure, autònoma, decisions informades sobre el sexe i la sexualitat. I després d'escoltar i dialogar amb entitats que integren el Consell Nacional de les Dones i el propi Consell des de fa molt temps, des del CATS i l'equip tècnic del CATS hem après molt sobre la necessitat d'implementar de forma efectiva l'educació sexual amb perspectiva feminista i de drets a tots els programes educatius i comunitaris que treballin amb els joves i sobre també la importància d'actualitzar els models pedagògics i didàctics, eliminant la visió androcèntrica i que incorporin i garanteixin una educació sexual integral durant tot el cicle de vida. Això ho hem anat aprenent, diguem-ne, a base de moltes converses i sovint ens han obert finestres. El Consell Nacional de les Dones i les entitats que en formen part ens han obert finestres a una realitat que existeix i que moltes vegades no l'estem vivint, no tenim la percepció de la importància. Però dit això, sí que m'agradaria fer referència que el Pla Nacional per l'Agenda 2030 a Catalunya, que va aprovar el govern el setembre del 2019, ja incloïa, entre altres, el compromís de facilitar l'educació efectiva sexual i reproductiva en tota la seva diversitat, adreçada tant a adolescents com a joves, on es prioritzava la prevenció de violència masclista i les conductes de risc. I també hi havia un segon compromís que consistia en garantir que els centres educatius esdevinguessin entorns on viure lliurement la diversitat sexual i la identitat de gènere, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Estem segurs, ara estem a punt de començar la propera revisió d'aquest Pla Nacional de l'Agenda 2030 i estic segur que amb tots vosaltres, amb el Consell Nacional de les Dones, i l'ICD i amb el Departament en si, podrem millorar aquests compromisos. I estem convençuts, sobretot, que la participació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i algunes de les seves organitzacions a títol individual, que totes elles formen part de l'Aliança Catalunya 2030, doncs aquesta participació ens ajudarà a incorporar aquest imprescindible enfocament interseccional en la nostra actuació conjunta. Per tant, gràcies ja d'entrada per tot el que ens heu ajudat a entendre o a aprendre, gràcies per l'acompanyament que ens esteu fent, esperem ser dignes d'aquest aprenentatge i, en tot cas, ara només em queda desitjar-vos que tingueu una molt bona sessió que sigui profitosa per totes. Gràcies. Muchísimas gracias, Arnau. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Creo que has pronunciado una de las palabras clave, ¿no?, en tu intervención, que es el feminismo interseccional basado en derechos. Es decir, es verdad la importancia de la educación sexual integral siempre que se trabaje desde
posicionamiento político y desde este enfoque, el feminismo interseccional y basado en derechos, que nos permite ir a las causas estructurales y superar las barreras estructurales, ¿no?, que enfrentamos las mujeres en toda su diversidad y la población LGTBI. Muchísimas gracias por tus palabras y gracias al resto de representantes institucionales, al Govern de Catalunya, por habernos regalado esta apertura de nuestro side event. Y ahora, de manera rápida, porque el tiempo va corriendo muy rápido, quiero pasar la palabra, antes de entrar en el primer bloque, a nuestra querida compañera Mónica Novillo. Ella es representante de ONU Mujeres en Bolivia, ha sido activista feminista, coordinadora, es experta en educación sexual integral, experta en derechos sexuales y reproductivos, ha trabajado tanto a nivel local como a nivel regional de toda Latinoamérica, pero también en alianza con las feministas catalanas desde hace mucho tiempo. Ahora es representante desde hace 6 meses de ONU Mujeres en Bolivia. Mónica, te doy la palabra para que puedas ponernos el marco de educación sexual integral como parte de los derechos sexuales y reproductivos y la importancia de la educación sexual integral para la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, Mónica, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Almudena. Es un gusto estar con todas ustedes. Voy a solicitar permiso para proyectar algunos slides que he preparado para esta sesión. Siempre con la idea de tener un pantallazo de lo que está pasando, no solamente en el mundo, pero particularmente en América Latina, que es donde tengo la posibilidad de estar basada. Bueno. Ahora sí. Bueno, yo voy a tratar de articular los 3 objetivos de desarrollo sostenible en base a algunos datos que tiene ONU Mujeres a nivel regional. No solamente el de igualdad de género, que es el que hace al mandato específico de ONU Mujeres, sino también el ODS 4 y el de alianzas sostenibles. En ese marco, primero recordar que estamos apenas en 7 años de la implementación de la Agenda 2030, pero sin embargo ya estamos enfrentando una serie de desafíos que nos plantean que si no ajustamos la velocidad o aceleramos de alguna manera el cumplimiento de los objetivos, vamos a vernos el 2030 nuevamente, como ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, preguntándonos qué no hemos hecho o cómo podíamos haber hecho mejor alcanzar la Agenda 2030, pero particularmente cumplir con los objetivos que se han trazado los estados. Y parte de estos objetivos de la Agenda 2030 justamente son el objetivo 1, el ODS 4 de educación, el ODS 5 vinculada a igualdad de género y el ODS 7 que nos plantea revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Creo que es fundamental en ese marco reconocer que la educación no solamente es un objetivo, un derecho humano, como ya se ha mencionado, pero sobre todo una herramienta necesaria para fortalecer y asegurar el desarrollo de los pueblos. Pero también ahí reconocer que la igualdad de género también es una dimensión sin la cual no será posible alcanzar el desarrollo. Es decir, es un requisito para que podamos acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Y en ese marco, reconocer también que se requieren compromisos y voluntades de los actores de desarrollo. Estamos hablando de los gobiernos, y aquí tenemos la presencia de los gobiernos en diferentes niveles, del sector privado, por ejemplo, que es un tema bastante discutido en la Agenda 2030, cómo el sector privado puede aportar al cumplimiento de la Agenda 2030, y de la sociedad civil que se ha articulado justamente en diferentes iniciativas y que vamos a escuchar hoy para promover el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese marco, la educación vista desde diferentes perspectivas, no solamente la educación formal, sino los procesos de educación informal y en todos los espacios, permiten transformaciones importantes, ¿no? Y cuando se habla del derecho a la educación desde una perspectiva también interseccional, feminista y basada en derechos, planteamos obviamente una educación que sea laica, gratuita,
pública, no sexista, de calidad, que sea inclusiva y que sea a lo largo de la vida, pero fundamentalmente sea una educación que nos permita la transformación de las desigualdades. Y en el caso particular al que nos vamos a referir durante la sesión de hoy, una educación que nos permita transformar las desigualdades de género. Y ahí mismo reconocer que la educación es una de las herramientas privilegiadas probablemente y la más potente y la más necesaria para fortalecer y asegurar el desarrollo de los pueblos, pero también para mejorar las condiciones de vida de la población. Se hace una relación directa de la educación con la posibilidad de mejorar las condiciones de empleo, el acceso a mejores salarios, mejores niveles de salud y acceso a bienes y servicios. Y en particular, aquí podemos hacer referencia a lo que es la salud sexual y reproductiva y la dimensión que vamos a mirar desde hoy, que es una educación sexual integral. Y también la educación es una herramienta de transformación. Pues podemos plantearlo desde una mirada también de la educación popular, una transformación del entorno inmediato. El sujeto de la educación cambia la realidad. ¿Y cuál es la realidad que queremos cambiar? En América Latina, desde América Latina, los datos que tenemos en el Sistema de Naciones Unidas nos muestra que es una de las regiones con mayor desigualdad en el planeta, muestra índices muy altos de discriminación y violencia, y esta situación afecta a millones de mujeres y niños y adolescentes. Tengo varios datos, pero solamente voy a hacer un pantallazo de los más importantes. Primero, que América Latina y el Caribe es una de las regiones más violentas del mundo. Tiene tasas de homicidio en hombres en casi 4 veces más alta que otras regiones. 1 de cada 7 homicidios en el mundo es de un hombre joven. 1.1 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado violencia sexual u otras formas de violencia. 4 de cada niñas casadas entre los 15 y los 19 años serán víctimas de violencia a lo largo de su vida. También tenemos las tasas más altas de embarazo adolescente en el mundo. 1 de 4 adolescentes dan a luz antes de los 18 años. 1 de cada 4 niñas o adolescentes de la región vive en zonas rurales y en situaciones de pobreza y no acude a la escuela y trabaja en tareas domésticas y de cuidado. La división sexual del trabajo, para nadie es todavía ya sorpresa que todavía enfrentamos una serie de estereotipos que ponen o ubican a las niñas y a las adolescentes cumpliendo tareas de cuidado y que eligen ciertos tipos de trabajos más allá de sus capacidades o sus preferencias, sino que existe una asignación directa de tareas domésticas para las niñas, y esto tiene un peso muy fuerte en las definiciones de su propio desarrollo. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar las condiciones en que las niñas y las adolescentes también enfrentan su vida escolar, sin contar con instalaciones adecuadas, infraestructura adecuada que permita controlar su higiene menstrual. Existen todavía una serie de prejuicios en relación a justamente estos temas. Y la pandemia, que nos ha servido en los últimos años para develar todas las desigualdades, nos han mostrado justamente que la COVID ha tenido un fuerte impacto en la vida de las mujeres para lograr mejorar sus condiciones de vida. Y parte de eso tiene que ver con, por ejemplo, en el ámbito educativo, con el acceso a las tecnologías de información y comunicación, que ha puesto a las niñas y a las mujeres en una posición de rezago en términos de educación. Y esto porque se expresa también las desigualdades sociales y económicas en la región, y quienes han podido todavía continuar educación eran las personas que contaban con un dispositivo electrónico, y esto ha develado justamente las desigualdades en términos de educación. Entonces, la educación es un derecho humano, buscamos que sea una educación transformadora. Hemos ya mencionado las características que esperamos encontrar en la educación, una educación pública, laica, gratuita, que incluya
la educación sexual integral como una herramienta también para potenciar las condiciones de vida que viven las niñas y las mujeres. Y es un vehículo de reproducción del sistema de género, pero que tiene un importante potencial de transformación del sistema patriarcal. Ya hemos escuchado en la intervención de Arnau que hace referencia justamente a la potencialidad de transformación de la educación. Y me presto una definición de la Red de Educación Popular entre Mujeres, que trabaja sobre el tema de la educación para mujeres jóvenes y adultas, que cuando hablamos de educación muchas veces nos referimos directamente a la educación de las niñas. Sin embargo, la educación para las mujeres es fundamental para desarrollar todo el potencial como actoras de desarrollo que tienen. Y ellas plantean, la Replem plantea que la educación que queremos parte de construir múltiples educaciones en sus dimensiones formal, informal y no formal, para desarrollar capacidades humanas, incluyendo las capacidades cognitivas de empoderamiento y participación social, de convivir con otros y otras en la diversidad y la diferencia, de cuidar y planificar la propia vida y de convivir entre seres humanos en armonía con el medio ambiente. Creo que esa definición marca con mucha claridad lo que estamos buscando cuando hablamos de procesos de desarrollo. Y brevemente, cuando hablamos de las alianzas estratégicas y sólidas que debemos construir, es fundamental reconocer y demandar también el compromiso que han hecho los países para contribuir a los procesos de desarrollo. Y es tarea tanto de las organizaciones de sociedad civil velar que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos para lograr cumplir con las metas que se han propuesto y cumplir con el objetivo de destinar 0.7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo, entre el 0.15 y el 0.20% del ingreso nacional bruto, para que podamos enfrentar estos desafíos de desarrollo que nos pone la Agenda 2030. La igualdad de género, como se ha mencionado, está en riesgo. En el marco de la Asamblea General del 2018, ya la OEA, celebrada en Washington, un comité de expertas ya advertía sobre la preocupación por el uso creciente de una categoría analítica de género como una ideología. El comité de expertas hace énfasis en señalar que hay una cantidad de recursos y movimientos que están atacando la igualdad de género, que es un principio de desarrollo, asignándole esta categoría como ideología, y que estamos viendo en América Latina una serie de ataques a las políticas educativas que están siendo impulsadas por los estados. Hemos visto cómo Paraguay ha tenido que recular frente a una política. El Perú ha retirado de sus textos, interpeló inclusive a una ministra para que retirara de sus textos la denominación de igualdad de género dentro de la currícula escolar. Y estas actitudes, lo que está pasando es que están haciéndonos retroceder frente a los avances que ya habíamos creído que iban a estar acompañándonos en los procesos de desarrollo. El Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará justamente refuerza el llamado a los estados a garantizar y proteger el derecho a la igualdad de género, a avanzar en el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia, a incentivar la profundización y difusión de conocimiento, la producción cultural y artística con perspectiva de género y fortalecer los estados laicos. Esos son como los grandes desafíos para seguir avanzando en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS que he mencionado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu exposición tan inspiradora y tan clara además, y retomando tu última parte, ¿no?, de la intervención, donde ya hablabas y hacías mención a los ataques que está sufriendo los derechos de las mujeres, la igualdad de género, entre ellos también los ataques a la educación sexual integral por parte de estos grupos antigénero, grupos antiderecho,
como decía, estados autoritarios y conservadores, y que es un ataque que supone un fenómeno transnacional. Ocurre en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, como bien nos comentabas, pero también ocurre el mismo fenómeno en Europa, en nuestros países. Tenemos ejemplos paradigmáticos en la Unión Europea, como puede ser Polonia, donde el derecho al aborto está totalmente prohibido, donde tampoco se permiten los estudios de género. Por ejemplo, en Hungría también se prohibieron los estudios de género en las universidades, y esos ataques que van creciendo en los últimos años. Y esto nos permite pasar al primer bloque, donde queríamos hablar y explorar del porqué de estos ataques además a la educación sexual integral, que en algunos casos han permitido a algunas personas llegar a las instituciones, incluso llegar a ser primeros ministros, presidentes de gobiernos, como por ejemplo sería el caso de Bolsonaro en Brasil, donde la campaña contra la educación sexual, con Mis hijos no te metas, le dio muchísimos votos para poder llegar al poder e imponer una agenda económica neoliberal, ultraneoliberal, y una agenda social autoritaria. Y esto, como decíamos, queremos explorar en ello, y para ello tenemos a grandes expertas en la temática. Quisiera estar con nosotras hoy, esta mañana, Sonia Correa, nuestra querida Sonia Correa, que es coordinadora del Observatorio de Política Sexual, activista feminista, una de las grandes voces, o de las voces más fuertes en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y que más conocimiento ha generado y análisis político en cómo trabajan esos grupos antigénero y antiderechos, no solo en Latinoamérica, sino ya a nivel transnacional. Muchísimas gracias, Sonia, es un placer. Estamos muy agradecidas de que hoy estés con nosotras, y te paso la palabra para que puedas hacer tu intervención. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias a la asociación, al gobierno de Cataluña, por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Yo quería empezar diciendo que el tema de la educación en sexualidad fue un tema clave de mi juventud, ¿no? Mientras preparaba esas notas, yo me acordaba de un vídeo que hemos producido en los años 80 sobre educación sexual, a partir de una de las primeras ONGs feministas de Brasil, SOS Corpo. Pero el tema se me alejó por muchos años, hasta cuando volvió con mucha fuerza hace pocos años, en razón de que desde 2017, como ha dicho Almudena, yo estoy dedicada a estudiar las llamadas políticas antigénero. Y es a partir de ahí que voy a hacer esa intervención. Mirando el tema desde América Latina, ese contexto que ha sido tan bien descrito y analizado por Mónica antes de mí, en términos de los indicadores sociales, en términos de los retos de las políticas de igualdad de género y educación, no es posible hablar del tema sin situarlo en relación a ese complicado ensamblaje de eso que algunos de nosotros estamos llamando las cruzadas antigénero, ¿no? Y por eso yo voy a empezar subrayando algunos de los rasgos principales de esas cruzadas, o sea, haciendo un recuento de su trayectoria. Porque ni siempre las personas, la audiencia, reconoce el ciclo largo de esa trayectoria. Como saben muchos, pero quizás no todos, alrededor de 2012-2013, movilizaciones sociales de abajo arriba contra el género han estallado concomitantemente en Europa y América Latina. Y eso es muy importante, ¿no? Es una movida que empieza desde siempre transnacional. En Francia eso fue la Manif pour Tout, que atacó la teoría de género para impugnar la legislación sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Un ataque parecido ocurrió en Croacia enseguida. En España, lo que para esa sesión es muy importante, eso fue el año en que Hazte Oír creó su brazo digital, Citizen Go, que se convertiría muy rápidamente en una importante plataforma antigénero global. Y también es el año de creación de Vox, ¿no?
En la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en Guatemala, hubo un ataque contra una resolución sobre orientación sexual e identidad de género, que era una resolución que se venía aprobando sin contestación desde 2008. Y en Ecuador, el expresidente de izquierda, Rafael Correa, en una de sus sesiones de televisión semanales, arremetió contra lo que él denominaba el concepto anticientífico de género. Y fue en ese momento que en Paraguay y en Brasil brotaron los primeros feroces ataques contra género e ideología o ideología de género en educación. Si bien esas irrupciones son relativamente recientes, 10 años no es tanto, la genealogía de esas cruzadas es mucho más larga. Remonta al menos al estallido del problema del género del Vaticano en 1995, en el medio del camino de la conferencia de Cairo hacia la conferencia de Beijing. E incluso se puede rastrear un poco más lejos a los mediados de los años 80, cuando el cardenal Ratzinger ya escribía sobre los peligros de las teorías feministas sobre sexo y reproducción. Es crucial, sin embargo, subrayar que en las formas asumidas por esas cruzadas, tras la irrupción de 2013, 2014, ellas como esas formas, un poco como Frankenstein, han escapado del laboratorio católico en que han sido gestadas para ganar una vida propia, convirtiéndose en una especie de hidra, con muchas cabezas que se mueven en direcciones contradictorias, lo que hace muy difícil analizarlas y que apuntan a múltiples blancos, sea a la vez, sea de forma aislada. Acá la teoría de género, la educación en género, allá los derechos trans, el matrimonio igualitario, eso se puede derivar hacia el derecho al aborto, ¿no? Dependiendo de las condiciones contextuales. Pero siempre, en casi todos los contextos, el tema de la educación es uno de esos blancos, o género y sexualidad en educación. Es importante mencionar que mucho antes de esa oleada de las nuevas hidras antigénero, la educación en sexualidad era atacada, ¿no? Había un pánico moral en relación a la educación en sexualidad. Eso se ha hecho con mucho vigor en Estados Unidos en los años 80, 90, pero también en otros países como México al final de los años 90 y también en Brasil, donde en 2011 hubo todo un episodio alrededor de eso que se llama el Kit Gay, que era un conjunto de vídeos educativos para promover el respeto a la diversidad sexual, que se convirtió en un fantasma que ha tenido un lugar nodal en eso que yo llamo la catástrofe electoral brasileña de 2018, ¿no? Eso ha sido como el gran fantasma del ciclón electoral, ¿no? Pero es importante decir que aun cuando esos ataques estaban antes, sus características después de la eclosión de las cruzadas antigénero es distinta, ¿no? Sobre todo porque son fundamentalmente transnacionales, y quería subrayar ese aspecto, ¿no? En Francia, paralelamente a la Manif pour Tous, se han hecho ataques a los centros académicos de género y también a género en educación. Entre 2016 y 2017 hemos tenido un conjunto de episodios relacionados a educación o ataque a género y sexualidad en educación. En Colombia fue un ataque a un manual contra el acoso sexual, lo que precedió el ciclón antigénero que descarrió el referéndum del Acuerdo de Paz en 2016. En Perú, eso fue cuando se lanzó la campaña Con mis hijos no te metas, que posteriormente se transportaría a otros países, ¿no? En 2017, el autobús naranja de Citizen Go cruzó
la región, de Estados Unidos hasta Chile, haciendo campaña contra género y diversidad sexual en la educación. Y antes que el año acabara, en Paraguay, como ha mencionado Mónica, la perspectiva de género ha sido suprimida de la política nacional de educación. Y en Brasil, la efigie de Judith Butler, que visitaba el país retratada como bruja, fue quemada en una grotesca protesta en São Paulo. En 2018, cuando han estallado los ataques en educación sexual en Argentina, lo mismo sucedía en el Reino Unido. Mientras tanto, los programas académicos de género eran atacados por Orbán en Hungría, ¿no? Suprimidos, en verdad, ¿no? Justo después han empezado los ataques contra educación sexual integral en África subsahariana. Y desde 2019, como tenemos la presencia de un representante, hemos tenido de Estados Unidos, hemos visto una escalada de guerras contra la diversidad sexual, articuladas contra ataques a la teoría crítica racial en el sistema educacional de varios estados norteamericanos. Estas fraguas norteamericanas, a mi ver, actuales, son decididamente plasmadas en lo que estuvimos experimentando en América Latina desde 2013, ¿no? Y hace muy poco, quería decirlo a Mónica, en Perú se ha aprobado una ley que transfiere a las familias el control absoluto sobre el contenido pedagógico del sistema público de educación. Tampoco es baladí, a mi ver, que es el único documento doctrinal sobre género que fue publicado por el papado de Francisco I, es un documento sobre género en educación, ¿no? En 2022-2023, las cruzadas contra ideología de género en educación completan su primera década. Es tiempo de hacer un balance de la devastación que estuvieran produciendo y analizar a fondo sus significados y objetivos. Esas nuevas olas contienen elementos de las cruzadas morales del pasado, pero son mucho más ambiciosas, porque miran el orden social, como hemos visto en Brasil. No solo que las cruzadas antigénero en educación han sido el comienzo de ese giro a la derecha que ha llevado Bolsonaro al poder, como hoy por hoy nuestro sistema educativo público y privado se ha transformado en un campo de batalla. Hay centenas de leyes y proyectos contra género y ideología en educación y contra el lenguaje inclusivo. Los ministros de educación despliegan discursos contra el género, profesores son acusados por alumnos y familias de ser propagadores de la ideología de género. La autocensura está extendida, hay ataques crecientes contra alumnos trans y otros cuya identidad o conducta no coaduna con la norma heterosexual. Esos desgarros sostenidos a lo largo del tiempo han allanado el camino para que después de la elección de Bolsonaro en 2019 hayan surgido dos nuevas modalidades de educación pública, ¿no? Un programa nacional de escuelas cívico-militares que son gerenciadas por fardados y una propuesta importada de Estados Unidos de educación familiar. El programa de escuelas cívico-militares se viene expandiendo desde 2020 y hace 2 meses la Cámara Federal aprobó preliminarmente una ley de educación familiar. Ambas políticas son refutadas por la mayoría de la población, como mostró una reciente encuesta de opinión pública. Lo que esa trayectoria nos enseña es que los ataques a género en educación no han tenido un rol nodal en la desdemocratización del país, como han creado bases para una alteración radical de las premisas de educación pública dibujadas en la reforma constitucional de 1988. Por ejemplo, la Ley de Educación Familiar, medio sancionada, amenaza los pilares de una política educacional democrática, pues deprecia la escuela como bien público, desvaloriza el magisterio
profesional y restringe el derecho de los niños y adolescentes a la experiencia de la socialización y de la pluralidad del mundo. Sonia, o sea, perdona, estoy ya cerrando. ya acabando. Sí, muchas gracias. O sea, estamos frente, como en Estados Unidos, con la derogación de Roe versus Wade, frente a la hegemonía de una visión minoritaria que preconiza una política de educación tutelar, jerárquica y reprivatizada. Yo pienso que de modo a resistir y contestar ese proyecto y las condiciones que ese proyecto viene produciendo, estamos desafiadas de, sin perder de vista la defensa de la educación sexual integral y de la superación del hiato de género en educación, debemos retomar con mucha fuerza la pauta más amplia de la educación pública, democrática y plural como una prioridad política de los feminismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Paso directamente la palabra a nuestra siguiente panelista, porque se nos va el tiempo. Está con nosotros María Inés Alvarado. Ella es periodista y miembro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, es argentina, experta también en educación sexual integral. María Inés, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. La palabra es tuya. Si pido, por favor, que nos ajustemos a los 10 minutos de tiempo para que todo el mundo pueda participar. Gracias, María Inés. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Sí, voy a tratar de hablar un poco acerca de lo que son estos ataques en Argentina específicamente. Cuando en Argentina hablamos de educación sexual integral, hablamos de los contenidos propuestos por la Ley Nacional 26.150, que fue promulgada en el año 2006 y que crea el Programa Nacional de ESI, afirmando el derecho a recibir educación sexual integral por parte de niñeces, adolescencias y juventudes a lo largo y a lo ancho del territorio. Esta promueve la importancia de articular los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos en el concepto de sexualidad integral. Asimismo, adquiere un carácter obligatorio en todos los niveles de educación y desarrolla contenidos que se enmarcan en 5 ejes de abordaje. Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. La ley de ESI, que tiene como principios básicos las perspectivas de género y derechos humanos acá en Argentina, potencia entender que cada niño, niña, adolescencia en formación es un sujeto de derecho. Por lo tanto, goza de los mismos derechos que les corresponden a todas las personas y que las instituciones deben velar por su participación como sujetos activos dentro de los espacios donde se desarrollan. En la familia, en la escuela, en los clubes o en otros espacios de formación y recreación, siempre con la protección y la garantía del Estado, según lo que plantea la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. A simple vista, estos conceptos pueden ser percibidos como algo que no presenta ningún tipo de discusión. Sin embargo, los grupos de derecha vienen cuestionando desde hace varios años que esta ley causa una sexualización temprana en niñeces y adolescencias, a la vez que promueve la mal llamada ideología de género. Utilizando este concepto, se interponen a la ESI con la mentira de que la ideología de género tiende a neutralizar y unificar a los sexos para no distinguir varones y mujeres según los estereotipos de género, estimulando promiscuidades, la iniciación sexual temprana, la masturbación y el aborto como alternativa a embarazos no deseados, desoyendo la importancia del nuevo paradigma en materia de derechos humanos que tenemos en nuestra legislación. Esta herramienta de persuasión es utilizada además para cuestionar el matrimonio igualitario, las identidades de género de la mano de la autopercepción, el lenguaje inclusivo e inclusivo no sexista, por sobre todas las cosas, principalmente en nombre de Dios y de los discursos religiosos. El concepto ideología de género tiene su origen en los años 90, cuando en los discursos y documentos del Vaticano se selló una alianza global entre grupos evangélicos y católicos para frenar el avance de la agenda de género, luchar contra la legalización del aborto, la educación en sexualidad y el reconocimiento de la diversidad sexogenérica.
Esta alianza conservadora superaría en ese momento los confines de la religión para extenderse hacia grupos laicos y líderes políticos que fueron conceptualizando el término ideología de género, como concepto justamente para reaccionar contra los movimientos feministas y de la diversidad. Su crecimiento a lo largo de la década del 2000 avanzó junto con los movimientos totalitarios, los discursos patriarcales heteronormativos y las campañas y movilizaciones para frenar la educación sexual integral. Los medios de comunicación no son ajenos a estas prácticas. Manejados por grupos de empresarios vinculados a la derecha conservadora, utilizan esta interpretación distorsionada del género, convenciendo a las audiencias de que la ESI se opone a la ciencia y a la biología porque va en contra de lo naturalmente aprendido. La mayoría de las personas que trabajan en medios no saben lo que implica la educación sexual integral porque no han tenido formación o capacitación, no saben que hablar de ESI significa ampliar derechos. Se la pasan haciendo chistes sobre el lenguaje inclusivo no sexista, ridiculizan a las personas del movimiento LGBTQ+, al reconocer la diferencia, al no poder reconocer la diferencia que existe entre una mujer trans o un varón trans o una travesti o una persona no binaria. No saben si nombrarla en femenino, si nombrarla en masculino, y muchas veces hasta hacen comentarios ridículos sobre sus vidas, sobre su genitalidad y sobre sus relaciones amorosas. Las producciones de los informativos siguen normalizando la violencia al reproducir imágenes estereotipadas de cuerpos femeninos e ignorando de manera simbólica el lugar de las mujeres y las diversidades sexogenéricas en los programas de mayor rating. Los femicidios siguen siendo noticia en la sección de policiales y el morbo alrededor de esta práctica aberrante se sigue construyendo en función de culpabilizar a la víctima. Esta reacción global que hoy sufrimos en contra de los derechos humanos, especialmente la ESI, las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ+, vienen de la mano de los grupos antiderechos que crecen abruptamente por la participación de los poderes económicos y políticos. En los últimos años, la extrema derecha fue posicionándose visiblemente en el poder. No es un dato nuevo que más de la mitad de la población mundial actual está gobernada por líderes de este sector político que limita los derechos que supimos conseguir, especialmente en aquellas personas que han estado históricamente marginadas, excluidas y dañadas por el poder institucional y el sistema patriarcal. Representantes claves de estas tendencias son los casos de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, quienes se han unido a las filas crecientes de líderes de extrema derecha, causando estragos en los derechos humanos y en el medio ambiente. Al igual que Mauricio Macri en Argentina, los tres llegaron al poder con el apoyo de las diferentes fuerzas eclesiales, junto con los poderes económicos concentrados. No se puede dejar fuera de esta nómina al nuevo referente de la derecha ultraconservadora argentina, Javier Milei, quien con su discurso agresivo y de odio se manifiesta en contra de todos los derechos adquiridos durante los últimos años. Tampoco puedo dejar de mencionar en esta descripción el poder que tiene la rápida evolución de las herramientas de comunicación dentro del contexto de la tecnología digital que amplían la propagación de estos discursos. Las mismas élites poderosas a las que pertenecen los grupos antiderechos invierten en los espacios de redes sociales, dado que la mayor parte de la riqueza global está concentrada en manos de corporaciones y personas económicamente más poderosas que los mismos estados, desarrollando una política pública cada vez más sujeta a intereses corporativos del sector privado, que declaran su adhesión a los valores liberales, promoviendo agendas neoliberales y de fundamentalismo de mercado. El consiguiente aumento de la pobreza y las desigualdades sociales les permiten a estas agrupaciones antiderechos ganar adhesiones, explotando el malestar social. Las temáticas relacionadas con el género y la sexualidad son utilizadas por las agendas fundamentalistas para captar seguidores, posicionando al patriarcado junto a su estructura heteronormativa y orientada a la reproducción como el pilar fundamental del cual la sociedad no debe correrse para alcanzar el desarrollo. Son muchos los ataques que estamos sufriendo en materia de derechos por llevar adelante la ESI en Argentina y poniendo en riesgo su real aplicación.
Desde 2018, año de la marea verde y la lucha por la legalización del aborto, las posturas a favor y en contra de la ESI se escucharon en los medios y en las calles. Durante el debate en el Congreso, las voces más fundamentalistas defendían la mirada preventiva biologicista para evitar el aborto por fuera de la propuesta integral que tiene la ESI. Desde agrupaciones antiderechos, bajo el lema "Con mis hijos no te metas", vienen manifestando la necesidad de dejar la educación sexual solamente en el ámbito privado familiar, encubriendo abusadores, justificando las violencias y los embarazos adolescentes. En 2020, un grupo de familias impulsaron el PIN parental o veto parental, mecanismo que permite que madres y padres decidan qué tipos de contenidos pueden o no recibir sus hijos e hijas en el marco de la ESI, dejando la educación sujeta a una decisión familiar y no en el marco de una política del Estado, demostrando que aún existen grupos sociales que vulneran el derecho de niños, niñas y adolescentes en nombre del derecho de padres y madres a decidir sobre la educación de hijos e hijas basada en la formación moral, religiosa o convicciones familiares. Durante lo que lleva el 2022, un congreso de formación docente en la provincia del Chaco, organizado por la Mesa Evangélica Metropolitana, planteó contenidos contrarios a la ESI, habilitando propuestas alternativas de educación sexual para la formación docente, poniendo en riesgo la ESI. Entre los contenidos falsos y discriminatorios se planteaba, entre otras cuestiones, el desconocimiento al derecho al aborto, la patologización de la identidad de género, confusiones en torno al concepto de sexo y género y la abstención sexual para evitar embarazos. Teniendo en cuenta encima que hablamos de una provincia donde cada día 8 niñas y adolescentes son obligadas a parir. Las denuncias a docentes de diferentes provincias por parte de familias que cuestionan su trabajo también son habituales. Un docente de música de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, tuvo que justificar la utilización de un video de una agrupación LGBTQ+, para abordar el eje, el respeto a la diversidad, mientras que otro profesor de la provincia de San Juan fue cuestionado y sancionado por haber llevado al aula un texto con contenido sexual y temática referida a la homosexualidad. En la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, movilizaciones estudiantiles tuvieron que salir a frenar intentos de invisibilización y justificación de violencias sexuales y denuncias a autoridades eclesiales de colegios católicos, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, epicentro más importante del país, la ministra de Educación prohibió el lenguaje inclusivo con amenazas de sanción a docentes que lo utilicen, con la excusa de recuperar aquello que se perdió en pandemia. Estos son apenas una muestra. Daría un minuto, gracias. Estos son apenas una muestra del avance de los grupos antiderechos que no quieren una educación en sexualidad que apueste a la diversidad y a la mirada integral, porque justamente cuestiona los beneficios del sistema patriarcal. La ESI interpela las prácticas heteronormativas, mantiene justamente la postura de interpelar, debatir, empoderar y ampliar derechos para poder ejercerlos. Y eso justamente es lo que asusta a los grupos antiderechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Inés, por tu exposición, por compartir tanta información de lo que está ocurriendo en Argentina. Podemos hablar del mismo fenómeno en el Estado español. También tenemos la campaña El PIN parental, promovida tanto por el partido fascista Vox, que ya está en nuestras instituciones y en nuestros parlamentos, y en algunos casos gobernando, y también promovida por el Partido Popular de España, que es la misma campaña, como bien decíais Sonia y tú, es un fenómeno transnacional que se define en el espacio global y luego se aterriza de manera localizada, ¿no?, con las especificidades de cada territorio. Muchísimas gracias. Para cerrar este bloque sobre los ataques a la educación sexual integral y por qué se producen estos ataques y cómo podemos protegernos también de estos ataques, tanto la población como las propias defensoras de derechos sexuales y reproductivos, que por llevar a cabo y por garantizar estos derechos humanos para el conjunto de la población también estamos bajo el ataque continuo y continuado y va increciendo por parte de estos grupos y estos partidos de extrema derecha. Está con nosotras para hablarnos de todo ello la secretaria de Feminismos del Govern de Cataluña, la excelentísima querida Montse Pineda Lorenzo,
que nos va a exponer y a hablar y a compartir con todas nosotras la estrategia de salud sexual y reproductiva que han trabajado y han definido desde la Consellería de Feminismos e Igualdad del Gobierno de Cataluña, donde hay un apartado clave que es también el tema de defensoras de derechos sexuales, bueno, defensoras de derechos humanos, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, como también poder proteger no solo a la educación sexual y al conjunto de la población, sino también a aquellas que garantizamos y velamos porque la educación sexual integral sea obligatoria y se cumpla como un derecho humano. Muchísimas gracias, Montse, por estar hoy con nosotras, se lo agradecemos infinitamente y la palabra es tuya. Moltíssimes gràcies, Almudena, i moltíssimes gràcies al Consell Nacional de Dones de Catalunya per aquest acte i a la resta d'institucions que hem donat suport. Per nosaltres és molt important estar en aquest espai i compartir amb totes vosaltres, com deia l'Almudena, l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius per dues qüestions, no solament perquè creiem firmement que necessitem articular respostes des de les institucions per a la defensa de les defensores de drets sexuals i reproductius i drets humans, sinó també per poder fer el que creiem que ens toca, que és realment aconseguir que l'educació en sexualitats que tenim en els nostres espais educatius, en els nostres centres educatius, sigui realment una educació transformadora, sigui una educació feminista i sigui una educació antiracista. I en aquest sentit, el fet que Catalunya tingués i tingui una conselleria, un ministeri a nivell de país, com tenim, és una aposta també molt clara sobre on s'han de situar les polítiques d'igualtat. Jo crec que aquest element és clau per entendre també que quan estem parlant de defensa dels drets sexuals i reproductius, estem parlant de la defensa de l'educació en sexualitats, estem parlant precisament d'un marc institucional que requereix aquest anàlisi, però també requereix polítiques valentes i valentes com no solament per als atacs que s'estan rebent, sinó també per situar com l'educació ha de ser transformadora i, com deia, ha de ser feminista, antiracista. I en aquest marc, per mi és molt important situar que l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, que és bastant ampla, que té 8 línies estratègiques, una és precisament el reforçar l'educació, i ara en faré 4 punts, i una altra és precisament tot el tema de la defensa dels drets sexuals i reproductius. I no ho vull separar perquè precisament el que creiem que és imprescindible és entendre que necessitem estratègies i maneres d'intervenir des de llocs diferents. I en aquest sentit també el fet d'estar en una conselleria que té una direcció general per garantia, per la promoció de drets humans, que té una oficina contra la no discriminació, que té una direcció general de polítiques LGTBI, que té un Institut Català de les Dones que és el que pivoten moltes de les polítiques d'igualtat, que té una direcció general per l'erradicació de violències masclistes, tot això, tot aquest articulat institucional també està posant en rellevància la necessitat d'articular en clau de gènere, evidentment, amb totes les polítiques antiracistes de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme. Ho dic perquè situar institucionalment també està explicant i és imprescindible poder explicar quina és la resposta que s'hi ha de donar. I és que parlar que aquestes polítiques són de primer ordre. I en aquest sentit, i em centro en el tema d'educació, estem treballant precisament, i crec que podria ser una estratègia de resposta també, en el com incorporem realment en el currículum l'educació sexual. I en aquest sentit hem treballat amb el Departament d'Educació, ja ho hem anunciat, encara no està aprovat el decret del currículum, però la incorporació de la perspectiva de gènere dintre del currículum, la incorporació dels drets sexuals i reproductius, de l'educació en drets sexuals i reproductius també en el currículum és clau per articular i que no es quedin iniciatives importantíssimes però que no estan dintre del currículum. Per tant, era una aposta clara per poder parlar sobre això i
i per poder, en tot cas, la resposta que estiguin fent determinats grups estan parlant de qüestions essencials de drets fonamentals en aquest sentit. Ens semblava també molt important posar en evidència en aquesta resposta als moviments o als grups antigènere. Dic antigènere, però evidentment estem parlant d'antidrets humans en global. També la resposta com a nivell institucional, tant nosaltres en el Parlament com en el Govern, amb els atacs diaris que tenim com a institució, estem donant resposta. Nosaltres vam decidir no ser altaveus dels seus atacs, sinó hem tingut una decisió estratègica de parlar de fets i de parlar de garantia de drets i deixar-los al marge del seu discurs. I ens semblava una qüestió que tenim que anar fent créixer en aquest sentit. Després, per nosaltres és molt important i l'aliança entre el pla que estem tenint de garantia dels drets humans i l'estratègia, poder escoltar, poder fer un anàlisi, no quedar-nos en situacions puntuals, sinó fer un anàlisi amb les entitats. Hem començat per una enquesta, seguirem amb grups per poder recollir quins són els atacs i en quins són els espais en què s'estan produint atacs i poder dimensionar també per poder prendre les mesures necessàries. En aquest sentit, jo crec que la primera mesura important és precisament el reconeixement que aquests atacs no són anecdòtics i no són de determinats grups, sinó que formen part, com ben deia les companyes abans, d'una qüestió a nivell internacional que traspassa les fronteres. Per tant, qualsevol iniciativa que s'estigui donant en la resta del món les volem sumar. I en aquest sentit estem en un procés molt d'anàlisi, precisament perquè hi ha iniciatives que en el nostre marc jurídic podrien ser viables, però curiosament en l'estat espanyol tenim un marc que a Catalunya ho hem patit per la repressió també de l'Estat contra el nostre dret democràtic a l'autodeterminació, en el que el propi figura del delicte d'odi ha estat utilitzada contra la gent, contra les persones, contra els moviments que estan defensant precisament els drets humans. Aquesta figura del delicte d'odi, que era un delicte de protecció, s'està convertint en una eina dels grups fonamentalistes. Per tant, estem buscant estratègies que assentin precisament una altra base antidiscriminatòria i de defensa dels drets. Per nosaltres és molt important, insisteixo, aquestes actuacions preventives que no tenen a veure solament amb la resposta dels grups, sinó a reforçar estratègicament, per exemple, l'educació, el que us deia, l'educació en sexualitats, feminista, antiracista dintre del currículum. I és imprescindible poder-ho fer en el marc també de la coeducació i en el marc de la garantia, o sigui, la defensa en tots els espais, la defensa de les entitats que defensen els drets sexuals i reproductius és la mateixa peça i és, en tot cas, un element clau per poder entendre també quina és la resposta que tenim que donar com a institució. Perquè precisament el que vull deixar en evidència, i amb això acabo, és que la resposta ha de ser institucional. No ha de ser exclusivament de les entitats o dels governs o del Parlament, sinó que estem parlant de respostes institucionals, estem parlant d'una resposta contundent perquè és un atac no solament a una secretària de feminismes, a una entitat, a un govern, o una diputada, sinó estan atacant a tota la democràcia. Perquè el que tenim que entendre és que no solament ataquen els drets sexuals i reproductius, estan atacant directament la democràcia, perquè és un atac a la democràcia i per tant ho tenim que confrontar com això. Moltíssimes gràcies. No vull prendre més temps perquè em semblava una oportunitat de poder parlar i de poder situar aquest escenari de defensa de l'educació sexual precisament en aquest marc. Moltíssimes gràcies i endavant, Consell. Crec que aquest tipus d'iniciatives són claus i moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias, Secretaria de Feminismos, Montse Pineda, por tu exposición. Por nuestra parte, también, ¿no?, aprovechando el espacio, recordar que vivimos en uno de los territorios que es uno de los mayores laboratorios de grupos fundamentalistas, de grupos antigénero, como son Citizen Go, Hazte Oír, muchísimos otros, impulsores de grandes plataformas a nivel europeo, pero desde España, que luchan contra los derechos sexuales y reproductivos en el conjunto de todos los países de la Unión Europea, y que también tenemos ya recordar al partido fascista dentro de las instituciones, dentro de nuestros parlamentos. Y por supuesto, comparto contigo que la respuesta tiene que ser institucional, pero la respuesta puede ser a largo plazo a través de la educación sexual, pero proteger y la protección de las defensoras estamos poniendo el cuerpo ahora, desde siempre y ahora mismo, y estamos siendo atacadas ahora. Y por lo tanto, esa protección es verdad que sí os pedimos y la necesitamos ya de manera urgente, con 11 diputados y diputadas del partido fascista Vox en el Parlamento de Cataluña y de manera, como he dicho antes, increciendo en el resto del Estado español. Y es importante saber que España es un laboratorio de todo esto y por lo tanto hay muchísima fuerza. Y sí, esperamos que pongáis todas las herramientas y recursos para darnos esa protección que necesitamos para poder seguir garantizando derechos, que es lo que hacemos las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, hemos acabado, cerramos aquí lo que sería el primer bloque y vamos a pasar a un segundo bloque también más optimista, más positivo, donde vamos a compartir con todas vosotras diferentes experiencias que creo que son buenas prácticas en el logro de la educación sexual integral en diferentes lugares del mundo. No me quiero extender más, voy a pasar la palabra a mi querida compañera María González, responsable del área de mujeres de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. María, con el resto del equipo de la Asociación de Drets Sexuals y Reproductius, pudo participar en el programa Coeducat, que es el programa de coeducación, pero que también incorpora la educación sexual integral basada en derechos y desde un feminismo interseccional, de manera obligatoria en el currículum escolar del territorio de Cataluña. María, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Esperamos escuchar de ti, que puedas compartirnos esta gran experiencia como buena práctica, creo que replicable a muchos otros territorios del mundo. La palabra es tuya y muchísimas gracias de nuevo. Vale, moltes gràcies, sobretot per donar-nos l'oportunitat de presentar aquest exemple de bones pràctiques, per generar aquests espais de debat, de compartir tan necessaris i de posar al centre els drets un cop més i defensar-los des de tots els espais. Intentaré no allargar-me molt, però sí que ho faré amb un suport d'una petita presentació que crec que em permetrà ser una mica més àgil. Per explicar-vos una miqueta quin ha estat el procés des de l'associació en la participació d'elaborar unes orientacions i uns materials que permetin fer un itinerari d'educació sexual integral a Catalunya. Sense enrotllar-me molt, és cert que l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius fa molts anys que a diferents nivells ha estat treballant en l'àmbit de l'educació sexual integral, des de la intervenció directa, però també des de la generació de coneixement i també des de la incidència política, tres branques o tres potes que entenem que formen part d'un mateix cercle imprescindible per entendre i comprendre, per una banda, les necessitats, però també les línies de treball estratègiques, relacionant també l'agenda local amb les agendes globals. I és des d'aquí que partim del nostre posicionament respecte a la pràctica de l'educació sexual. Evidentment, i com ja s'ha anat repetint en les diferents ponències excel·lents d'avui, entenem que l'educació sexual és un dret sexual i reproductiu i ha de ser entesa, exercida i reivindicada des d'aquesta posició.
entenent que és així com s'ha defensat des de les defensores de drets sexuals i reproductius, des dels moviments feministes històricament, també des de diferents organismes internacionals, com el Relator Especial pel Dret a l'Educació de les Nacions Unides, reconeixent que el dret a l'educació ha d'incorporar aquesta educació sexual, que és un dret que alhora toca, que la seva garantia també assegura i garanteix la garantia de molts altres drets, i de tants altres acords o espais d'instruments internacionals com Cairo, Beijing, la CEDAW, que parlen d'aquesta educació sexual com a dret i com tants altres i com tots els altres que ha de ser garantit, o perquè sigui garantit ha de ser universal a totes les persones, inalienable i interdependent de la resta de drets. És des d'aquí que ens plantegem la necessitat, o que es planteja la necessitat i es comença a treballar per un programa concret, real i aterrat, que doni resposta o que permeti garantir el dret a l'educació sexual integral, que reculli aquesta reivindicació històrica. I és des d'aquí on es comença a treballar en una aliança entre la institució, entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i entitats civils, en la coconstrucció i en la definició d'un programa, que és el programa Coeduca't, que busca teixir una estratègia global a tots els centres de Catalunya al voltant de la coeducació en general i en concret de l'educació afectivosexual. Per tal de fer-ho es busca adaptar o es reconeixen les recomanacions d'organismes internacionals, de la UNESCO, de l'OMS, de l'Agenda 2030, i es busca adaptar aquestes recomanacions i tot aquest treball fet i coconstruït des de tants espais durant tant de temps per fer un itinerari aterrat a la realitat de Catalunya. Amb aquest itinerari es busca poder establir un mecanisme que garanteixi de forma universal que aquest programa arribi a totes les persones, a tots els nens i nenes, a tots els adolescents, des dels 3 anys fins als 16, entenent aquesta construcció gradual i complexa de la sexualitat i la seva presència en els centres educatius. I, per tant, es reconeix també la necessitat i el fet imprescindible que aquesta implementació es dugui a terme per part de la pròpia comunitat educativa, que és el dia a dia i de forma quotidiana amb l'alumnat. El programa Coeduca't, doncs, busca fer aquesta adaptació d'aquestes recomanacions internacionals i lluny de voler ser unes instruccions o un ABC, busca treballar sobre una mirada que permeti desplegar tots aquests continguts. Quines són les premisses principals que travessen aquest programa? Doncs, com ja he dit, el paradigma dels drets sexuals i reproductius, s'emmarca tots els continguts dins d'aquesta perspectiva. Evidentment, des d'una perspectiva feminista interseccional, sempre centrada en el plaer, allunyant-nos, deixant de banda altres enfocaments de riscos o que assimilaven aquesta sexualitat amb una perillositat, des d'un abordatge holístic i integral que consolidi la diversitat com a protagonista i no des dels marges i transversalitzant aquestes interseccions, fomentant el pensament crític i la lògica sociopolítica i, per tant, des d'aquesta perspectiva feminista de la que parlàvem, però també des d'una perspectiva antiracista, i promovent l'autoconeixement, el coneixement i l'autocura de totes les persones a nivell individual i a nivell col·lectiu. Partint d'aquesta mirada, diguéssim, d'aquest prisma, és on es comencen a elaborar els continguts concrets i s'adapten o es redimensionen les dimensions establertes per la UNESCO en 6 eixos concrets, que són societats, drets sexuals i reproductius, relacions, la construcció social del gènere, cossos, autoconeixement i desenvolupament, plaer, sexualitats i desig sexual i habilitats per l'autocura de la salut sexual i reproductiva. A través d'aquests 6 eixos, el que s'intenta és desplegar
una sèrie de continguts en 6 dossiers diferents. Aquests 6 dossiers corresponen a 6 etapes evolutives, 6 etapes que intenten comprendre les etapes també de cada infant i de cada adolescent i la seva possibilitat i capacitat d'adquirir competències, d'adquirir capacitats i d'anar-les integrant també, no només a nivell individual, sinó en el marc relacional de la comunitat educativa i de la comunitat i col·lectivitat en les quals teixeixen les seves relacions. I, per tant, es fan 6 dossiers en els quals es van desplegant aquests continguts dirigits als equips docents perquè tinguin les capacitats i les eines i els instruments per incorporar-ho en la quotidianitat dels centres educatius. En aquests dossiers hi ha continguts... María, perdona, queda un minutito para poder... Gracias, perdona. I s'incorporen també propostes d'activitats d'aprenentatge per facilitar la implementació dels equips docents, entenent que no sempre pot ser fàcil. Com a aspectes imprescindibles cal aquesta adequació al context concret, per això dèiem no és un manual d'instruccions, sinó que són unes premisses que possibiliten l'adaptació a les necessitats de cada context, un posicionament imprescindible i unes pedagogies feministes i una correspondència amb altres eixos transversals a nivell educatiu. Com a reptes, i ja per acabar, és imprescindible la formació, el coneixement i els referents per tots els equips educatius, els recursos materials explícits per a aquestes persones que els hi cal poder exercir tots aquests coneixements i aquestes pràctiques, una transversalització i corresponsabilització a tots els nivells, la implicació de tota la comunitat educativa, el treball en xarxa i no oblidar mai els mecanismes d'identificació de les vulneracions dels drets en general i dels drets sexuals i reproductius i estratègies efectives i reals de reparació. Y aquí ya lo dejaríamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu exposición de todo el trabajo que ha realizado la asociación para que la educación sexual integral sea también una realidad en nuestro territorio, en Cataluña. Nos estamos alargando mucho en el tiempo, pero hemos decidido cómo podemos manejar la plataforma, alargar un poquito más el evento para poder escuchar a todas nuestras ponentes. Y ahora os presento, está con nosotros Tania Sánchez, ella es miembro de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, experta en educación sexual integral, activista feminista. Muchísimas gracias, Tania, por estar aquí, por participar de este Side Event, y la palabra es tuya. Buenos días, bueno, agradecer la invitación para compartir una experiencia que creo que, como lo han narrado todas, es también el fortalecer y el trabajar integralmente por el ejercicio de los derechos de las mujeres, el derecho a la educación sexual y reproductiva y a la EIS, ¿no? Bueno, en Bolivia, desde hace ya más o menos 14 años, desde lo que fue la incidencia y la construcción de la nueva Constitución Política del Estado, se logró que se incorpore a la salud sexual y reproductiva como un derecho constitucional, ¿no? Lo que sí obligó a las instancias de Estado a transformar también desde lo que es, en términos educativos, la Ley de Educación, en la que se incorpora como un principio, primero, la despatriarcalización, que hace a una acción que ha profundizado y que estamos también construyendo desde el país en torno a profundizar la lucha en contra del patriarcado, y tomando en cuenta que, bueno, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos son también parte de aquello, ¿no? Entonces, desde el movimiento feminista y también desde el proceso de construcción de propuestas, lo que se hizo desde el principio fue incidir en la normativa nacional, en la nueva ley de educación, una propuesta de educación además que deja muchísimo a que desde los maestros se desarrollen proyectos educativos de aula que tengan que ver con las diferencias y recuperar experiencias prácticas de los distintos espacios territoriales en el país. Y dentro de aquello, bueno, se ha logrado que en la currícula escolar
si bien ha sido una lucha y sigue siendo una lucha permanente que haya, por ejemplo, una materia específica dentro de lo que hace a la currícula escolar sobre educación sexual y reproductiva, sí se ha logrado que hayan contenidos referidos a la educación sexual y reproductiva dentro de los lineamientos que se brinda a maestros y maestras, y que estos estén vinculados a sus proyectos educativos de aula. En Bolivia, por las características de la población, tenemos 36 nacionalidades, realidades geográficas, culturales muy distintas también. Entonces es por ello que se plantea como un principio educativo que la educación pueda también construirse y en base a currículas sí generales, pero que se definan también criterios específicos de acuerdo al territorio, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso sí se ha logrado incorporar, se logró incorporar desde lo que han sido mesas de trabajo con el Ministerio de Educación, desde organizaciones sociales también, que como temas específicos dentro de la currícula se hable de lo que es la educación sexual y reproductiva en la adolescencia, las concepciones de lo que hace a el proceso de los noviazgos violentos, porque está muy articulada todavía los contenidos a la prevención de la violencia sexual, y que bueno, esto está vinculado también a los estereotipos en torno a las relaciones interpersonales, ¿no? También se ha incorporado dentro de la currícula las diversidades sexuales, esto a partir de que ya hace unos 5 años se ha aprobado en el país una ley de identidad de género, lo que también ha influido en que haya una mayor presión para que dentro de la currícula educativa se incorpore muchísimo más contenidos sobre las diversidades sexuales. También contenidos para la prevención del embarazo no deseado, el aborto, la violencia en los enamoramientos y la violencia sexual, ¿no? Información sobre métodos anticonceptivos, y todo lo que tiene que ver prioritariamente en torno a la educación sexual. Una de las cosas en las que este año, y bueno, se está trabajando, es que dentro del país se ha priorizado la profundización de la política pública de la despatriarcalización y los derechos de las mujeres. Mónica lo comentaba en su intervención al principio, Bolivia dentro de la región en Latinoamérica tiene entre los índices más altos de violencia sexual y de embarazos adolescentes no deseados, y durante esta gestión hemos tenido cifras alarmantes, ¿no? De casos, por ejemplo, de violencia sexual en niños, en niñas prioritariamente, y que también se ha ido profundizando los resultados del COVID que han tenido también ahí, creo que en todo el mundo, unos impactos muy fuertes sobre la vida de los niños, las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, en ese marco, sí se ha planteado como política nacional y también como respuesta a la incidencia y a la propuesta que se han hecho desde los movimientos de mujeres, este año como el año de la despatriarcalización, y en los temas de educación, el Ministerio de Educación ha definido ya un programa y una guía curricular para profundizar el tratamiento de la despatriarcalización como parte de la currícula escolar. Y dentro de esta sí hay un acápite específico en torno a la profundización de la educación
educación sexual integral, ¿no? Estamos todavía y justamente este año se nos ha abierto un espacio porque también dentro de lo que son las organizaciones estudiantiles, dentro de las unidades educativas se eligen gobiernos estudiantiles, están estos organizados, son las federaciones de estudiantes de secundaria, ¿no? que están ahí, y estas iniciativas juveniles tienen parte también y vocería en las mesas de trabajo en torno a la definición de la currícula y también en torno a la evaluación de los maestros y maestras en aula, ¿no? Y con ellos y en alianza con el Ministerio de Educación, este año desde la Coordinadora de la Mujer, sí es que son instituciones que tradicionalmente venimos trabajando también por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Se ha iniciado en la construcción de un programa de educación sexual y reproductiva. Este programa ya está desarrollado dentro del ministerio, está faltando su aprobación, pero sí ya se está implementando dentro del programa y a partir de unas guías que se han desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Educación, los contenidos mínimos que debieran tocarse y también desde qué enfoques, ¿no? Porque sí lo que hemos visto es que si bien tenemos unos avances normativos muy importantes, la norma está de hecho, pero son en los instrumentos operativos y en el trabajo con maestros y maestras en torno al enfoque que debiera tener la educación sexual y reproductiva, ¿no? Y ahí sí creemos que el trabajo con jóvenes y adolescentes que están involucrados en las mismas unidades educativas y que tienen estos gobiernos estudiantiles, son ellos mismos los que están planteando replicar, ver, hacer seguimiento y construir junto con sus maestros sus proyectos educativos de aula, ¿no? En función a eso se están desarrollando iniciativas interesantes, utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, concursos que están sacando desde los jóvenes y los mismos maestros para que puedan promover la discusión y puedan promover también el cuestionamiento en los alumnos. Se están utilizando herramientas como el TikTok, por ejemplo, para que los mismos jóvenes puedan expresar o puedan transmitir cuáles sus necesidades y cómo ven también la educación sexual y reproductiva, cuando sí vemos que desde los maestros, porque al final sí hemos visto que si bien lo que les decía, existen ya algunos instrumentos, la normativa, etcétera, los mismos maestros plantean un enfoque mucho más desde la salud, más que desde el derecho a la educación sexual reproductiva en los contenidos que ellos desarrollan, si bien otra vez existen guías específicas que plantean contenidos generales, ¿no? Entonces sí se está viendo ahora en una alianza con estos jóvenes a nivel nacional y con el Ministerio de Educación, el construir herramientas mucho más prácticas que les permitan tanto a maestros como a alumnos el fortalecer y el desarrollar contenidos que efectivamente vayan a aportar a el ejercicio del derecho en torno a la educación integral sexual, ¿no? Porque, bueno, entendemos y es parte también de lo que se ha estado trabajando con los y las jóvenes, que la EIS es un proceso de enseñanza y aprendizaje también, y que no solamente tiene que ver con los jóvenes y las jóvenes, ni solamente con los maestros, sino también con la comunidad y con la familia, ¿no? Entonces sí estamos intentando ver que este sistema de educación que tiene muchísima participación desde la comunidad, plantee también el trabajo desde lo que es la educación sexual y reproductiva, y eso mismo promueve y fortalezca la necesidad en nuestro país que se discuta una ley una ley de salud sexual y reproductiva, ¿no? Si bien está constitucionalizado ese derecho. Tania, para acabar, perdona que te interrumpa, muchas gracias.
Listo, Silvia, ya voy terminando. Entonces, bueno, estamos en esas y bueno, creemos que es importante cada vez más fortalecer eso, ¿no? El trabajo con los jóvenes y con los maestros y bueno, las instancias institucionales respectivas. Gracias. Muchísimas gracias, Tania, por tu exposición. La verdad es que escuchándote es un ejemplo, una muy buena práctica, todo lo que estáis haciendo en Bolivia, también en esas alianzas estratégicas que comentabais, y realmente nos inspira mucho y nos da muchas ideas y mucha información para poder replicar en otros territorios. Muchas gracias. Y ahora ya para cerrar el segundo bloque, voy a pasar la palabra a mi compañera Laura Viladabay. Ella es técnica de incidencia política de la entidad feminista catalana Creación Positiva, miembro también y coordinadora de la plataforma feminista Agenda 2030 Feminista. Y muchísimas gracias, Laura, por estar hoy con nosotras, y nos va a compartir la experiencia también como buena práctica de todo lo que se realizó dentro del marco de la plataforma Agenda 2030 Feminista, que también es una alianza estratégica entre activistas catalanas y latinoamericanas, entre otras. Muchas gracias, Laura, y la palabra es tuya. Hola, bon dia, buenos días a totes. Gràcies a l'Almudena i gràcies a les panelistes que m'han precedit per les fantàstiques intervencions. Doncs això, us compartiré experiències i estratègies per a la garantia dels drets sexuals i reproductius a través d'aliances locals i globals que hem anat generant a través de l'Agenda 2030 Feminista. 4 pinzellades. L'Agenda 2030 Feminista som una plataforma d'entitats feministes, principalment catalanes, però en aliança amb entitats europees, llatinoamericanes i també globals, i que està coordinada per Creació Positiva i per l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Vam començar com un projecte finançat per la cooperació catalana i a partir de tota la feina realitzada hem continuat com una plataforma i seguim treballant a través de formacions, capacitació comunitària, sensibilització i incidència política. Sempre des d'una perspectiva feminista interseccional amb la idea de contribuir a que els drets sexuals i reproductius s'incloguin a l'Agenda 2030 i es garanteixin. I també que marquin les polítiques públiques de manera transversal en el procés d'implementació de l'Agenda 2030 a nivell local, nacional, estatal i global. Una mica l'Agenda 2030, o sigui, d'on neix l'Agenda 2030 feminista? Per diferents raons. Una, que és molt bàsica, és la necessitat de fer una lectura feminista d'aquest nou full de ruta de Nacions Unides, que és l'Agenda 2030. I tot això ve de tot el treball d'anys de les entitats que formem part d'aquesta plataforma en el seguiment d'instruments internacionals i agendes de drets humans i desenvolupament. I aquest vincle local-global, global-local, que és el que defensem i repetim constantment, com aquests instruments s'haurien de visibilitzar i implementar a nivell local per garantir els drets humans, però també la importància de bones pràctiques, estratègies i demandes locals als espais multilaterals. Per tant, tota aquesta idea de la necessitat d'establir relacions entre el context i la realitat propera a través de xarxes locals i xarxes globals. També vam identificar la necessitat i la voluntat de treballar conjuntament, i ho estem fent, però també alhora empènyer les institucions públiques i els governs per implementar els ODS des d'aquesta perspectiva feminista interseccional, sempre de la mà d'organismes regionals i internacionals. I finalment, i en relació també al que han comentat totes les companyes abans, l'Agenda 2030 Feminista neix de la necessitat de seguir teixint i enfortir aliances davant els embats dels grups fonamentalistes. Tot això que han explicat les companyes, portem anys també identificant-ho en els espais on les companyes han estat participant, sigui la CSW o la Conferència de Població i Desenvolupament i ara també el High Level Political Forum. Així que això és una mica el que és el perquè de l'Agenda 2030 Feminista. Quina és la nostra anàlisi? Doncs en relació a aquests ODS dels que parlem avui, primer de tot, l'Agenda 2030 la considerem una oportunitat per garantir els drets sexuals i reproductius, però, sempre hi ha pros, estableix un ODS específic a la igualtat de gènere, l'ODS 5, amb fites de gènere en altres ODS, però no reconeixen de manera explícita els drets humans de les dones i dels col·lectius LGBTI més i queden fora del que és el document oficial. Això sí, en la declaració política es valora la transversalitat de gènere seguint l'estela de les plataformes d'acció de Beijing i del Cairo.
Conclusió. Primera conclusió, els drets sexuals no estan reconeguts en els ODS i els drets reproductius sí que hi són, però de manera molt lleu. Però llançant una llança a favor d'aquests ODS i de l'Agenda 2030 de l'oficial és que l'ODS 5 té una fita 5.6 i dos indicadors que fan referència a l'accés i a la informació sobre la salut sexual i reproductiva en un marc de salut. I és la primera vegada que en un marc internacional s'incorporen dos indicadors que mesurin els avenços en aquest àmbit. Per tant, això és un punt positiu del que ens agafem, però també denunciem que en aquesta fita i en aquests indicadors s'obvien els drets sexuals en general, una perspectiva de cicle de vida, no només l'edat reproductiva, i també trobem a faltar els drets sexuals i reproductius en un context de drets i d'educació, més enllà de la salut. Si anem a examinar una mica l'ODS 4, relatiu a l'educació de qualitat, en les seves fites i en els seus indicadors no es fa referència ni a la coeducació, ni a l'educació no sexista i encara menys l'educació sexual integral. Sempre trobem alguna cosa d'on estirar i és la fita 4.5, perdoneu, que ens sembla important perquè parla d'eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar accés igualitari. I té un indicador que ens sembla important sempre i quan l'ampliem de contingut i l'avaluem des d'una mirada feminista interseccional, que és una mica... Així ho hem estat fent i ho seguim fent en tots els ODS, donar-los aquesta lectura. Reivindiquem la coherència de polítiques des d'un enfocament feminista en el marc de l'Agenda 2030 i, per tant, reivindiquem el vincle de tots i cadascun dels ODS amb els drets humans de les dones i els col·lectius LGTBI+, i els drets sexuals i reproductius. I aquest vincle que reivindiquem no hi és en els 17 ODS. Per tant, seguint la gran frase de l'Agenda 2030, però del revés, aquí ja ens estem deixant a molta gent enrere. Què necessitem? Doncs canvis estructurals que visibilitzin i treballin des d'aquest vincle. I per això la feina de les entitats de base, però també en sinergies amb institucions i organismes, és dotar de contingut feminista els ODS i l'Agenda 2030 i empènyer perquè així sigui. I tot això, què és el que proposem, què hem proposat, què hem fet, què seguim fent, bàsicament, que és més complex que això, però generar coneixement, accions i eines de sensibilització i incidència política per poder fer seguiment i monitoratge de la garantia dels drets sexuals i reproductius en tota l'Agenda 2030 i les polítiques públiques. Aquí vam començar fent una lectura feminista de tots els ODS, una lectura crítica dels ODS oficials en perspectiva feminista interseccional, no només l'ODS 4, 5 i 17, sinó tots, i com partim de la transversalitat de posar els drets sexuals i reproductius al centre. Ara us passarem els enllaços de tots aquests materials perquè, si els voleu veure, estan en català, en castellà i en anglès. En paral·lel, què proposem i què també hem fet? Hem teixit xarxes en els espais de lluita i participació, tant els locals i comunitaris com els internacionals, com la CSW o el High Level Political Forum. I què hem fet en aquests espais? Doncs compartir estratègies i bones pràctiques i generar posicionaments comuns i consolidar el que al final vam establir com l'anomenada Aliança 2030 Feminista, que està formada per entitats tant d'àmbit català, com seria el cas de moltes entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya i el Consell en si, però també europeus, xarxes de feministes europees, llatinoamericanes, que han estat clau en tot aquest treball, i globals, com seria el cas de les sinergies que es creen amb el Women's Major Group a Nacions Unides. Així que amb aquestes aliances, amb aquest treball conjunt, vam decidir tenir un marc de consens i tenir uns 6 eixos clau de garantia dels drets sexuals i reproductius sobre els que treballaríem. El primer de tot, l'educació sexual integral, el segon, l'economia de les cures, el tercer, la laïcitat i els fonamentalismes, el quart, l'avortament i l'anticoncepció, el cinquè, les violències masclistes i el sisè, els discursos d'odi, estigma i discriminació. Aquests són els 6 eixos que vam identificar conjuntament i que ens han servit, són el nostre far, tant pels materials que hem elaborat com per les accions que vam fer en el seu moment en els últims anys i que seguim duent a terme.
des de declaracions conjuntes amb aquests eixos i posicionaments en Nacions Unides, treballada també col·laborativament, des d'un instrument de monitoratge com a guia per a les polítiques públiques, és a dir, amb indicadors relatius, proposta d'indicadors feministes relatius a aquests eixos i en particular a l'educació sexual integral, elaborat per entitats catalanes i amb el suport de xarxes llatinoamericanes i de la seva experiència, com són la REPEM i la Red de Salud de les Mujeres de Latinoamérica i el Caribe. Seminaris, han organitzat seminaris, o sigui, espais de coneixement sobre els atacs als drets sexuals i reproductius per part dels fonamentalismes, des d'una visió global, europea i latinoamericana també i local, i també hem creat càpsules de coneixement i de debat sobre educació popular i educació sexual. I també en espais que ens han proporcionat i amb els que hem treballat a través de les institucions, com és en aquest cas el Govern de Catalunya, en el marc del High Level Political Forum. Tots aquests eixos que hem treballat conjuntament es vinculen, els eixos, els materials, totes les accions que l'Agenda 2030 proposa i que realitza, es vinculen d'una manera o altra, de manera més o menys directa amb tots i cadascun de les 17 ODS. O sigui, partim nosaltres de la idea, en relació als 3 ODS dels que parlem avui, que són clau, que és que per garantir l'educació sexual integral, que és clau per realitzar l'ODS 4, cal treballar en coproducció i en aliança, que és el que nosaltres proposem com a ODS 17. I sense aquests 2 ODS no podrem assolir ni la igualtat de gènere, o sigui, l'ODS 5, i alhora, si no transversalitzem l'ODS 5, no podrem treballar per un ODS 4 en clau de drets per tothom. Per tant, treballem des d'aquesta mirada encreuada de tots els ODS i no estancada, com moltes vegades es fa en els espais internacionals com aquest, que es revisen ODS individualment. Un minutito, Laura, per acabar. Sí, ja acabo. I aquí sí que vull agafar una frase de les companyes de la REPEM, la Red d'Educació Popular entre Mujeres, que també ha comentat la companya Mónica Novillo, que és l'educació pública, gratuïta, inclusiva, laica i no sexista durant tot el cicle de vida és una condició indispensable per accelerar els ODS i en particular l'ODS 5. I ens agrada molt aquest concepte de l'ODS 4 com a accelerador que compartim també en la nostra feina. I per tant, l'educació integral és essencial per a la garantia dels drets sexuals i reproductius, sobretot en aquest context actual de fonamentalismes del que hem parlat a nivell mundial, que no només amenacen la garantia dels drets humans, sinó també l'assoliment justament d'aquesta Agenda 2030. I només dir-vos que no és casualitat que aquest sigui el primer eix clau de garantia des del que treballem, ja que és l'eix vertebrador i base per la defensa dels drets humans de les dones i els col·lectius LGTBI+, en particular, i en general pels drets humans. Així que moltes gràcies i perdoneu per l'extensió. Muchísimas gracias, Laura, por tu explicación maravillosa, también muy inspiradora de todo el trabajo de Agenda 2030 feminista. Bueno, nos hemos extralimitado en el tiempo, nos hemos pasado 21 minutos ya del tiempo desde que teníamos que haber terminado. Entonces, sí quiero en primer lugar agradecer a todas las personas que habéis decidido hoy conectaros online a este side event en el marco del High Level Political Forum. En segundo lugar, quisiera volver a repetir y a reiterar los agradecimientos a todas las autoridades del gobierno catalán que han estado hoy presentes aquí, porque para nosotras esa alianza estratégica con las instituciones del gobierno de Cataluña es clave para poder avanzar, para seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a todas por estar hoy aquí. Cómo no, a nuestras expertas, panelistas que han tenido la generosidad de compartir su conocimiento, su análisis, sus buenas prácticas y que estoy convencida que van a ser herramientas útiles que podemos replicar en otros territorios y en otras entidades feministas para poder seguir avanzando. Antes de despedirme, quisiera dar las gracias también a Ana Coy, del Consell Nacional de Dones de Cataluña, que desde el principio nos ha estado apoyando y trabajando muy duro para poder hacer realidad ese side event. También quiero dar las gracias
a Pilar Pérez Ordoño, de la oficina de la delegación del gobierno aquí en Nueva York, que siempre está pendiente de nosotras y también desde el principio nos apoyó para poder realizar ese side event, y como no también a nuestro compañero Unai Gil, que está detrás de las cámaras garantizando y asegurando que no hubiese ningún fallo a nivel técnico y que pudiésemos desarrollar este evento de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un buen día, y cerramos aquí el side event. Muchísimas gracias.